En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hacer el comentario como estilamos hacerlo del Evangelio del domingo. El próximo domingo es el segundo domingo de Adviento. Aparte de ser el segundo domingo de Adviento, la comunión celebra a Juan Damasceno, nacido en el 675 en Damasco, Siria, y fallecido en 1749 en el monasterio de Saba, en Jerusalén. Juan Damasceno tiene un nombre árabe, Yuhana al-Dimashqi, en latín Johannes Damasenus, y en griego Johannes o Damasenus, de Damasco, Siria. Fue un teólogo y escritor sirio, doctor de la Iglesia. Nació de una familia acomodada. Su abuelo había sido funcionario del servicio del Imperio Romano de Oriente y tras la conquista musulmana de Siria pasó a servir a los nuevos dominadores. El padre de Juan siguió la tradición familiar al servicio de los omeyas, como él mismo también. Sin embargo, renunció a esa vida, repartió sus posesiones entre los pobres y entró en el monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén, donde pasó la mayor parte de su vida. Se dedicó al estudio y a escribir. Pretendió exponer de forma sistemática todo el dogma cristiano y no abordar unos pocos temas como lo hicieran sus antecesores. Por eso su pensamiento y su obra se convirtieron en las expresiones más perfectas del espíritu escolástico. Cuando el emperador de Constantinopla prohibió el culto a las imágenes, haciéndose eco de los iconoclastas que acusaban a los cristianos occidentales y orientales, fundamentalmente a los monjes, de adorar imágenes. Juan Damasceno dedicó la práctica a la veneración, no adoración, de las imágenes religiosas contra los iconoclastas y plasmó este pensamiento que es difícil para un iconoclasta contestarlo. Vean qué brillante. Sin que yo tome posición en absoluto a favor de unos o de otros, eso no tiene que ver. Yo veo el pensamiento brillante de este señor. Lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. Tenemos que tomar en cuenta de que él estaba en una época en que muy pocas personas sabían leer. Hay una leyenda ahí, independientemente de que yo crea en ella o no, existe esa leyenda. Refiere la leyenda que en medio de la querella de los iconoclastas perdió una mano y la Virgen se la restituyó. El icono de la trigia rusa, que tiene 3 manos, es sumamente popular y venerado en la Iglesia Oriental.
fue nombrado orador de oro por su elocuencia y es considerado un gran profeta en la Iglesia del Este. Ahora sí, pasamos al estudio bíblico. De nuevo damos los créditos al señor Donovan y a su traductor Albaez, porque yo tomo diferentes textos, pero hay un texto base y entonces a ese es el que hay que referirse. Y algunas yo introduzco siempre algún pensamiento propio, pero yo no me doy créditos por ellos. Sí. Entonces este estudio bíblico del segundo domingo de Adviento del año A, ya empezamos con el año A, ¿sí? Será el 4 de diciembre y tiene que ver con las lecciones. Isaías 11 del 1 al 10, el Salmo 72, versículos del 1 al 7, 18 al 19, Romanos capítulo 15, versículos 4 al 13 y Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Vamos a empezar con Isaías 11, 1, 10. Es interesante que el texto ofrezca una visión expansiva, reveladora de la justicia que incluye toda la creación. La profecía describe la convivencia pacífica del lobo y del cordero, el leopardo y el niño, el ternero y el león, los humanos y las serpientes. La vida está pacificada. El lenguaje es rico con la promesa de la extensión de la justicia de Dios a la creación. Si uno pudiera leer las imágenes del árbol del profeta Isaías, más allá de la lente habitual del lenguaje, del linaje monárquico de David, la nueva rama que crece desde la raíz de Jesé adquiere un significado completamente nuevo. La rama de Jesé puede simbolizar la extensión de la armonía de Dios con la creación. Sus hojas se extienden sobre la tierra, animándolo todo, como el agua llena el mar. Así el conocimiento de Dios llenará todo, lo que nos permite reconocer la integridad de la creación y acercarnos a la adoración y a la mayordomía. ¿Qué es justicia antropocéntrica? En una época de gran abandono de la creación y el sufrimiento de los ecosistemas como lo tenemos hoy, ¿cómo nos alimenta nuestra fe a ser administradores efectivos de la creación? El Salmo 72 refiere los símbolos que David eligió para pintar el reinado del rey. Están repletos de temas de constancia, resistencia y florecimiento. Es un salmo real que describe la vida bajo el reinado del rey como una paz y prosperidad duraderas. También es importante tener en cuenta que el uso del sol, la luna y la lluvia como imágenes que describen al rey son especialmente importantes para quienes trabajan. Una cosecha abundante depende de la salida y puesta del sol, la lluvia y los campos y la luna que brilla en la noche. Detrás del escenario real, el Salmo ofrece una visión conmovedora de la dependencia de las naciones
y de la estabilidad de la gente. Si los agricultores son pobres, una nación no puede ser rica, sin importar lo alto que crezcan los edificios comerciales. Si los pescadores son débiles, la nación no puede ser fuerte. No importa lo abundante cuán abundante sea el suministro de acero en la ciudad. Y si los trabajadores están oprimidos, recordemos las últimas noticias en Costa Rica, una nación nunca puede ser libre, sin importar cuánto duren las marchas del día de la independencia. La justicia de Dios debe florecer más allá del trono. ¿Cómo puede tener sentido un salmo real para aquellos que viven al margen de la sociedad? ¿Cómo corresponde el tiempo de Adviento a la justicia de Dios? Pasamos de inmediato a echarle un estudiecito, un vistazo a la carta de los Romanos, capítulo 15, versículos del 4 al 13. La universalidad de Cristo atrae a todo el mundo hacia Él. Por lo tanto, el texto enfatiza la naturaleza inclusiva de nuestra esperanza en Cristo. Pablo insta a sus lectores a vivir en armonía unos con otros, para que todos juntos, con una sola voz, alabemos a Dios. En el contexto de la diversidad, enfatiza la necesidad de la humildad mutua, así como Cristo se ha convertido en un servidor por el bien de todo el pueblo. Él proclama las palabras del profeta Isaías, que en Cristo las naciones pondrán en Él su esperanza. Lo repito, las naciones pondrán en Él su esperanza. ¿En quién? En Cristo. Este es un cambio convincente de la exclusividad de la salvación anteriormente reservada a una raza o un grupo de gente en particular, ahora abierta a la humanidad. Es una maravillosa declaración del cumplimiento en Cristo de las profecías del Antiguo Testamento. A medida que la gente se reúne hacia Él, las Escrituras testifican en nombre de Cristo. ¿Cómo cumplió Jesucristo la profecía del Antiguo Testamento? En una época en la que se dibujan límites y fronteras, cómo la naturaleza inclusiva de nuestra fe transforma nuestra idea de misión. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12, encontramos algo sumamente interesante. El bautismo en el desierto es algo curioso. En el desierto, donde habitan los vagabundos, los marginados, un furioso Juan Bautista rechaza a un grupo de sacerdotes que vienen al bautismo. Esos son los saduceos, y también a los fariseos. Y les exhorta a dar fruto digno de arrepentimiento. Una obvia negativa a ser convencido por la exhibición de justicia de los fariseos y saduceos, a pesar de ser considerados los grupos más sagrados de la sociedad durante este período.
Juan conocía su intención de encontrar las fallas en sus acciones al describir la perfección del juicio de Dios como un hacha colocada en las raíces de un árbol infructuoso y como un tenedor aventador que separa el trigo de la paja. Juan no les da la oportunidad de ver el bautismo como un ritual vacío, más que las manifestaciones externas de piedad. El bautismo requiere un corazón arrepentido, más que una adhesión obligatoria a la ley y el orden del templo. El bautismo es un acto de ofrenda y entrega a Dios. Así, el rechazo de los fariseos y saduceos se puede entender a la luz del bautismo de Jesús. Por su voluntad de ser bautizado por Juan, más adelante en el texto se realiza un nuevo y santo sacerdocio. El texto también nos enseña que el ministerio de Juan el Bautista como precursor de Cristo también puede ser nuestro. En Filipinas, una festividad requiere caminos despejados, dado que la procesión pasa por los vecindarios. Las personas preparan el camino, limpiando sus patios delanteros, generalmente una parte de la carretera principal. Luego cada familia y todo el alrededor esperan ansiosamente que la procesión pase por sus casas. Se sirven delicias. Los seres queridos se reúnen y el sonido de la pompa y la risa llena el aire. Me pregunto si la temporada de Adviento puede ser una fiesta para la bienvenida de Cristo, en que la comunidad de fe se reúne con ansiosa anticipación de Él, de nuestro Señor, del Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.